Desde Concepción, un cordial saludo para ustedes en sus hogares y les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Conversando el Arte, programa que se transmite por TV8 Señal 23 y por su señal online, canal tv8.cl, además por las plataformas de YouTube y fanpage de nuestro programa. Les invitamos a permanecer en nuestra sintonía para que usted, junto a los suyos, disfrute de las diferentes temáticas que nuestros panelistas han preparado especialmente para usted, en todo aquello que dice relación al arte, la cultura y el patrimonio. Y es así como estaremos viajando a través de la música con el piano de René de la Fuente. Nos llega la poesía en la voz de doña Carmen Troncoso. Tendremos un segmento especial, un documento especial que nos ha preparado Verónica Muñoz, directora de la Cineteca de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, relativo al cine de animación, y con ello una gran exponente, pionera del cine de animación, Charlotte Reiniger. Y por supuesto la conversación, digamos que es el momento estelar del programa y que en esta oportunidad nos llega con Verónica Villarruel. Y bien, damos inicio al programa precisamente con Charlotte Reiniger y esta cápsula que nos trae Verónica Muñoz. Si hay figuras fascinantes en la historia del cine, una de ellas es Charlotte Reiniger. Pionera del cine de animación, nació en Berlín en 1899. Se acercó al cine desde su adolescencia, especialmente fascinada por las películas de Georges Méliès. Los efectos especiales que utilizaba, por ejemplo, en la película Un viaje a la luna, la dejaron encantada. Fue por eso que quiso aprovechar la oportunidad para acercarse a figuras relevantes en el cine de su época. Con Wegener entró a colaborar en distintas de sus producciones, ya sea haciendo algunas figuras muy específicas para largometrajes, como los decorados y también los accesorios, o los rótulos o intertítulos que llevaban las películas en los tiempos del cine mudo. El éxito que fue alcanzando la llevó hasta el Instituto de Investigaciones Culturales, un estudio donde se realizaba animación experimental. Allí conoció a su esposo Carl Koch, con quien se casó cuando tenía ella 22 años. En su propio estudio, ambos desarrollaron varios cortometrajes con esta especial técnica que consistía en sacar varias fotografías e irlas uniendo para esta sensación de movimiento que ella le daba a los recortes articulados. Su trabajo iba por la fascinación de relatar cuentos por todos muy conocidos, fantasías como La Cenicienta, El gato con botas u otros cuentos infantiles, y darles vida a través del meticuloso y delicado trabajo que iba desarrollando. Fue en 1923 cuando llegó la oportunidad de financiar un proyecto mucho más grande que un corto. Un banquero le ofreció la posibilidad de desarrollar el proyecto de las aventuras del príncipe Ahmed. 3 años tardó en terminarlo. Su trabajo también se ha caracterizado por dar vida a distintas obras de la tradición musical, como Carmen o la historia de Papageno de Mozart. De hecho, Jean Renoir llegó a decir que su trabajo tan meticuloso era en el lenguaje audiovisual lo más parecido o el equivalente a los trabajos que desarrollaba Mozart. La carrera de Charlotte, o Lotte como era conocida, se desarrolló tanto en Alemania
como en Reino Unido, donde obtuvo finalmente la nacionalidad. Pero durante el periodo de la Alemania nazi, ella se movilizó por distintos países ya que no conseguía los visados de permanencia en estos distintos lugares y fue viajando, con lo que también se hizo conocida. Mujer prolífica que tenía el estudio en su propia casa, desarrolló junto con su esposo infinidad de trabajos. Se cuentan 40 obras por lo menos, y poco a poco cada una de ellas iba adquiriendo mayor complejidad. Al principio las siluetas, en negro por supuesto, iban sobre fondos de un solo color. Se fueron tiñendo y finalmente también encontramos algunas obras que son con colores. Cabe destacar que Las aventuras del príncipe Ahmed no son el primer largometraje de animación. Existen antecedentes en Argentina de un trabajo desarrollado por Quirino Cristiani llamado El Apóstol. Sin embargo, este trabajo se ha perdido. Por lo tanto, el largometraje de Lotte Reiniger es el que se conserva en la actualidad. Te invitamos a conocer más de la vida y el trabajo de esta magnífica cineasta pionera que destaca entre las mujeres realizadoras de cine, que desde muy joven sintió su vocación y obtuvo el apoyo de su familia, que le dio la oportunidad de asistir a estos teatros donde conocería también a gente vinculada a este mundo, y con su talento se forjó también las oportunidades. Material de ella hay muchísimo que podemos encontrar en distintas plataformas. Sus largometrajes y sus cortos están también disponibles. Hay material para que puedas leer, así es que entra y fascínate en la vida de Charlotte Reiniger, una mujer que falleció en 1981, pero que dejó un tremendo legado, del que hasta el día de hoy se siguen descubriendo muchísimos detalles que nos demuestran la riqueza de su talento. Pudimos darnos cuenta que el cine de animación, el dominio de la animación de siluetas, fue prácticamente el gran legado que dejó Charlotte Reiniger a la filmografía mundial. Desde el cine nos vamos a la lectura recomendada, aquella lectura que semanalmente Violeta Cáceres nos trae para que usted disfrute de una buena lectura. Damos gracias a Librería Antártica, que es quien nos proporciona libros semanalmente para que Violeta Cáceres pueda recomendarlos a usted. Bajo la Cruz del Sur, Editorial Planeta, 269 páginas. Es la última novela de la autora Patricia Cerda. Es una novela mezcla de historia y ficción alrededor de Hernando de Magallanes y su vuelta al mundo en busca de especias. Por lo tanto, el tema es el viaje. El 20 de septiembre de 1519 zarpa desde Sevilla 250 hombres distribuidos en 5 naves. Ellas son la Concepción, la San Antonio, la Santiago, la Trinidad y la nao Victoria. Esto ocurre bajo el reinado de Carlos I o Carlos V para nosotros y del rey Manuel I de Portugal. Entonces es la Armada del Moluco que llega a América, Filipinas y las Molucas. Viajan con ellos expedicionarios o navegantes de diversas nacionalidades europeas. Hay, tanto españoles como portugueses, italianos, flamencos, franceses, un inglés y griegos. Entonces allí es una miscelánea de nacionalidades, y también viajan parientes de las personas embarcadas y hijos naturales de ellos mismos que los llevan distribuidos en estos barcos.
Entonces, entre los personajes interesantes que aparecen acá está Antonio Pigafetta. Él es veneciano, tiene 20 años, conoce 5 idiomas, es un digno representante del Renacimiento. Él, mediante su diario, da a conocer a América, a Europa, por medio de los mapas y por medio de los dibujos que fue realizando. Él fue el cronista oficial de esta travesía. Otro personaje interesante es Juan Sebastián Elcano, que va mostrando durante el desarrollo de esta novela diversos hechos. Él fue alumno de Américo Vespucio. Esta es una novela que está narrada en primera persona y va relatando los acontecimientos, los hechos que ocurren entonces en una navegación, en una travesía prolongada en el mar que dura 4 años. Por lo tanto, allí se manifiestan todos los comportamientos humanos que pueden darse. Entonces, además de las hambrunas que ocurren, ¿no es cierto? Hay enfermedades, está el escorbuto, están las traiciones, están, bueno, motines, destituciones, deserciones, amores también, y intercalados con una especie de raconto de la vida de Hernando de Magallanes y también un raconto de Antonio Pigafetta. Se muestra la religiosidad de Magallanes y de sus tripulantes y las relaciones que ellos van teniendo con los pueblos indígenas que encuentran en su trayectoria. Eso es muy interesante de conocer y de leer. Está la Patagonia, está Brasil, Filipinas, Borneo. Ahí muestran las sociedades indígenas cómo se manejaban y cómo llegaron estos europeos a ellos sin conocer cómo relacionarse con estos pueblos. Solo regresan el 5 de septiembre de 1522 18 hombres y 3 nativos a cargo de Juan Sebastián Elcano en la nao Victoria. Entonces habrían navegado ellos 14.460 leguas. Es una novela culta, muy entretenida, sobre la travesía magallánica. Es una ficción muy verosímil de los hechos que se narran. Es totalmente recomendable, es entretenida de leer, entretenida de conocer las aventuras de un hombre tan intrépido como fue Hernando de Magallanes, también un hombre representante del Renacimiento. Y ahí teníamos Bajo la Cruz del Sur, una novela histórica cuya reconstrucción surgió a partir de diversas crónicas que la autora Patricia Cerda recopiló y lo ha contado de forma amena y entretenida. Y hemos llegado al momento estelar de nuestro programa, ¿verdad? Aquel que dice con la conversación. Y en esta oportunidad nuestra invitada, porque es una dama, es una gran estrella de la lírica chilena que ha paseado el nombre de Chile por el mundo entero, ha pisado los más grandes escenarios de líricos, pero también por allí tuvo una participación en la Quinta Vergara, un escenario mediático tremendo, que ya vamos a conversar con ella sobre eso. Y le quiero presentar y dejar con ustedes a Verónica Villarroel. ¿Cómo están? Muy contenta de estar aquí con ustedes, de invitada, y con muchísimo gusto compartir un momento como estos que es mucho que se necesitan, sobre todo ya desde marzo, que estamos todos sufriendo lo mismo. Así que muchas gracias por invitarme. Gracias a ti, Verónica, por tomarte este tiempo y compartir con nosotros. Y avanzando, yo quiero quiero conversar contigo. Tú fuiste amadrinada por Renata Scotto, apadrinada por Plácido Domingo, fuiste a la Juilliard, cumpliste temporadas exitosísimas en el Metropolitan, pasaste al Covent Garden, la Scala, o sea, has pisado todos los grandes escenarios de la lírica. Cuéntanos un poco brevemente tus inicios
para que el telespectador los pueda informarse. Vamos a tratar de resumirlo. Estudié publicidad, tuve que cortar mis estudios de publicidad cuando mi padre le dio un infarto, empecé a vender productos de limpieza, conocí a una persona que sabía que necesitaban personas para el coro de la zarzuela, que se daba en funciones en un viejo teatro de Santiago, en la calle San Diego, que se llama el Teatro Cariola. Como yo imitaba todo en el fondo, entonces yo me aproximé, como necesitaba dinero, entonces me acerqué y me tomaron para el coro de la zarzuela, pero también para hacer comprimarios, porque tenía facilidad del sonsonete español y todo eso, ¿no? Y el mantón de Manila, y entonces compartí escenario con Bruno Rocha, también de Concepción, Pedro Linares, Valentina Martínez, Nena Marín, bueno, grandes figuras, y ahí aprendí muchísimo de la zarzuela. Hice Luisa Fernanda, la Verbena de la Paloma, la del Soto del Parral, la Gran Vía, etcétera, etcétera. Hice muchísimas cosas de zarzuela. Hasta que la persona que vendía el ticket, barría el escenario, cortaba ponía el papel celofán en las luces, en esos tiempos ponía el carbón del teatro, dijo que había leído en el periódico que necesitaban cantantes también para el coro de la ópera. Y dije, pero bueno, yo no sé ópera, no importa, dice, tú tienes una voz interesante, seguramente te tomarían, anda, audiciona, y audicioné con zarzuela. Entonces me tomaron para el coro de la ópera el año 85, pero yo no tenía para nada claro, porque no había estudiado música, ni canto, ni nada. Yo pensaba que iba a estudiar publicidad, ¿no? Entonces me tomaron para el coro, estuve en la parte de las sopranos, y un profesor de allí, estaban el grupo de los uruguayos, Klastornik, Patrón Marchand, bueno, etcétera. Me pasaron un cassette, porque en esos tiempos eran cassette, para que me aprendiera algunas áreas de ópera, para audicionar a la dirección del teatro. Entonces yo me aprendí de oído rápidamente Aida. Ya sabemos que para una persona joven no es apropiado cantar Aida, porque es un rol de lírico espinto para una cantante más madura. Sí, claro. Y entonces, ¿cómo lo aprendí? Como tenía facilidad de oído, porque esto lo agradezco mucho, el oído, todo lo aprendí con el oído. Y entonces me llamó el director del Teatro Municipal, en ese entonces era Andrés Rodríguez Pérez, y me dice, yo sé que nunca ha estudiado canto ni música, me voy a arriesgar a darle un comprimario de la ópera La Bohème, que se llama Musetta. Y entonces me dice, y va a compartir escenario con nada más y nada menos que Renata Scotto y Giacomo Argal. Y yo no sabía quiénes eran ellos. Para mí significaba una entrada económica más, digamos. Así es que no sabía quiénes eran ellos. Eran los grandes divos del momento. Entonces, a lo que agradezco también la inocencia. Cuando uno es inocente, no sabe todavía el peso de las cosas, a veces resulta mejor que si uno tiene tanta conciencia, tanto peso, tanta responsabilidad, a veces no lleva a cabo tan bien las cosas. Así que bueno, agradezco también esa inocencia o esa ignorancia, si uno lo quiere llamar así. Y así fue como conocí a Renata Scotto. Para hacer el cuento corto, me prestó su departamento en Manhattan y consiguió una audición en Juilliard School. Y a mí me tomaron en Juilliard School como una excepción, porque yo no tenía ningún cartón de música, ni de canto, y no sabía inglés. Entonces me tomaron como una excepción. Ahora esto yo no lo recomiendo para nada, porque yo creo que sí uno tiene que estar bien preparado en todas en todas las cosas. Bueno, son cosas que te pone la vida, ¿verdad? Porque, como tú dices, la inocencia, sí, es la inocencia, porque si hubieses tal vez tenido conciencia de lo que estabas haciendo, abordar un personaje de ese tipo, al lado de esa tremenda personalidad, tal vez no lo habrías hecho.
exactamente. Yo Sabina, ya no sé, me estaba, dice, no, cuando la miraba, mi cara inerte, ¿no? Y la miraba porque estaba estupefacta cada rato, aún no sabiendo quién era ella todavía. Pero me daba cuenta de las sutilezas de la dicción, del lenguaje, de cómo tomaba las frases, el volumen de su voz, el color de su voz, su corporalidad, la manera en que ella llevaba el vestuario, cómo tomaba el vaso que había que tomarse en el segundo acto de la bohème, y así un montón de cosas. He sido muy observadora también, entonces esas cosas me dejaban con la piel de gallina, y entonces a través de las conversaciones con mis colegas, etcétera, ahí me fui enterando de quién era ella y él. ahí te diste cuenta dónde te estabas metiendo, ¿no? Bueno, por el momento, porque, bueno, cuando después se me dio la beca y fui a Nueva York, yo no estaba para nada clara, yo todavía pensaba volver a Santiago. Y les digo una cosa, yo soy muy unida a mi familia, y el amor más grande son mis padres. Entonces yo no tenía una visión de decir, quiero volverme cantante de ópera, no, para nada, no. Y tampoco quería separarme de mis padres, así que fue súper difícil para mí ese Esa aprendizaje muy separación. rápido. Exacto, no fue para mí grato, no fue para mí grato. Ya vamos a hablar de eso, porque siempre se ha escuchado y hemos visto en entrevistas que tú hablas de la soledad, ese costo, ese gran costo que tuvo para ti, ¿verdad? Verónica, quiero llevarte, vamos a saltar un poco. Verónica debutó, viajó, pero ¿qué sucede cuando ya se está en la cima y es la gran cantante? Pues quiero llevarte porque sucede muchas veces con los regisseros o los registas, ¿verdad? Y los directores de orquesta cuando hay que entrar a negociar, porque realmente allí hay tres visiones, pero es una persona que va a estar frente al público sosteniendo todo el espectáculo. Y esa es la cantante o el cantante. Y muchas veces los directores insisten en su visión de ello un poco. ¿Cómo lo pasaste? Bueno, mira, de todo. Yo siempre he tratado de mantener una actitud colaborativa, amistosa, respetuosa, y para mí ha sido muy importante el humor también. Entonces, llevarme con mis compañeros bien, compartir chistes también, además de haber estado uno bien preparado, ¿no? Porque también esa parte la gente no sabe cuánto uno tiene que invertir, no solamente en dinero, sino que en información, o sea, montones de cosas, pero sí, siempre fui una muy buena, está mal a lo mejor que lo diga, pero traté de ser la mejor persona que pudiese con mis colegas. Yo presencié muchos problemas de egos, entre directores, de regisseurs, director de orquesta, entre ellos, o entre los cantantes, etc. Entonces yo lo miraba eso también. Pero me daba cuenta que esto es un trabajo de equipo, no es acerca de una persona, porque si no me hago un CD yo sola, yo no. O me hago un recital, contrato un pianista que me siga, yo no. No es eso. Aquí intervienen muchas artes, muchas disciplinas. La luz es importantísima. Cómo se puso el mueble en esa marca donde se estableció que el regisseur, porque ese punto es importante, pero entonces tiene que ir con el tempo que establece el maestro, pero tiene que ver con el instrumento, que es el cantante que tiene enfrente. Que es un instrumento. Exactamente, entonces somos todos diversos. Violeta, Verónica, Nicolás, Charles, tenemos voces, pero todos tenemos dimensiones diversas en las voces, por lo tanto no pueden ser tratadas iguales.
Y ahí ese es un error a veces de los directores de orquestas que piensan que el instrumento de la voz es como un instrumento que se adquiere, ¿no? Que se compra, por ejemplo. Aún así, aún así. Entonces, yo he visto y he también sido parte de sostener una discusión, digamos, artística y tratar de ser flexible. Yo creo que el artista tiene que ser flexible. Dice, ok, yeah, I will try to do my best, maestro. Voy a hacer lo mejor que pueda. Ok, voy a probar esto, lo otro. Sin embargo, después de que pruebe, y si no resulta, usted pudiese ser, darme un eslancho aquí, a darme una cierta libertad. Entonces ahí uno va, en lo que dices tú, Charles, la negociación. Pero depende de cómo se establezca esa negociación. Porque uno tiene que demostrar también su amor por lo que está haciendo, su flexibilidad, su entendimiento del rol y de todas las cosas que intervienen en una escena. Entonces no es así nomás y demandar, es una cosa también de probar, porque creo que uno tiene que ser flexible también. Pero he llevado algunos momentos difíciles, sí. Sí, porque hay directores a veces que quieren imponer su criterio y eso no es posible en un trabajo que es multidisciplinario, que intervienen muchísimas artes con un solo fin común, que es la ópera, es toda la ópera, 200, 300 personas, óperas grandes, ¿verdad? Una AIDA, que interviene tanta gente. Tiene que haber un punto común para que todos brillen, no es el ego, uno solo. Y eso sucede muchas veces. Y bueno, y le sucede porque se puede pensar que eso le sucede a las cantantes que están recién empezando, pero le sucede a las estrellas también. Le sucede, por supuesto. Le sucede también. Pero y sobre todo, yo diría que más, a lo mejor. Más. Y sobre todo que el mundo de la ópera ha sido potencialmente machista. Claro. ¿Verdad? ¿Qué pasa allí cuando no? Yo soy Verónica. Bueno, es que han pasado muchísimas cosas. En realidad, ¿cómo decirte? Uno mantiene cierta prudencia, porque hay cosas que son, tal vez, éticamente no se han podido hablar. Pero ahora, claro, estamos pasando a otros tiempos donde uno empieza a mostrar ciertas cosas, pero también se aprovecha también del momento. Yo eso no lo he necesitado hacer y he sabido defenderme. Por ejemplo, el acoso laboral o acoso sexual. Eso pasa. Y eso pasa en todas las profesiones, digamos, en la esquina, whatever. Cuando uno camina por la calle también, digamos, cuando te tiraban los piropos y te dicen cualquier barbaridad, digamos, eso también. No, eso lo experimenté cuando era joven, sí, por supuesto. Entonces, en eso agradezco también, digamos, que tuve el valor de decir, stop it, no, goodbye, yo me voy. O detener el acto y si no, no tengo ningún problema, yo no voy a comulgar con ciertas cosas. Ahora, tengo que decir que no toda la gente puede tener un carácter así. Yo me defendía sola en esas cosas. Yo quiero llevarte a lo siguiente. De todos los roles, que fueron muchos, ¿cuál es el que más trabajo te demandó lograr empoderarte de ese rol? Sabes que está buena la pregunta, pero no se contesta con una sola. Por ejemplo, yo te diría que facilidad para aprender los roles y sentirlos, muchísimo, mucho me gustan, muchos fueron fáciles. Pero, por ejemplo, cuando estuve en Japón, en unos teatros que se llaman New National Theatre, ¿no? Eran todas las, tradicionalmente todas las butterflies son japonesas, pero sí, yo fui la primera extranjera. Entonces, a pesar de que la vocalidad y la musicalidad me resultaban fácil,
era más que nada esto de someterse a la cultura japonesa y la cultura geisha, kabuki y no, teatro no también. Porque el regisseur, porque el coro, porque esto, porque todo era japonés, excepto yo y el tenor, you know. Entonces, en ese sentido no fue difícil, sino que con gusto me entregué al trabajo durísimo. Ahora, las rodillas, paga el precio uno, las rodillas. Uno como latino, por ejemplo, es más exuberante para comunicarse, mirarse a los ojos, hablar a lo mejor más fuerte, besar, allá no, o sea, con eso aprendí, no, eso fue, yo te diría, un trabajo minucioso que era de mucho trabajo, pero lo amaba. Ahora, cuando hice María Stuarda, Mary Stuart, para mí el personaje lo entendía, la reina, el sacrificio, la terrible vida que le tocó vivir. Pero la música no me cuadraba con el personaje, no, eso me costó sentir la música. Ya, mira. No el personaje de una reina, porque yo había portrayed otras reinas, como por ejemplo Don Carlos, Elisabetta de Valois, etcétera. No ese era el problema, era la música que yo no podía entenderla. Entonces eso me tomó tiempo de buscar libros, de conversarlos con dramaturgos, de conversar el estilo de este estilo belcantista en ese rol dramático. Me costó trabajo, pero sí logré enamorarme después de harto trabajo. Eso te diría como que hay dos... Sí, es importante porque la ópera, bueno, tú la gran cantante, pero también detrás hay una muy buena actriz que es es notorio darse cuenta que está viviendo el personaje, lo está sintiendo, y por eso se transmite la emoción, y es lo que toca la fibra finalmente, ¿ya? Porque el neófito, el que no sabe ópera, no tiene por qué saber, pero si tú logras tocarle la fibra, emocionarlo, el trabajo ya está hecho. Exactamente. Yo también estoy de acuerdo contigo, Charles, más allá de la perfección del sonido y de las notas, así como hay muchos instrumentistas que son perfectos, buenísimos digitadores, rapidísimo y perfecto, y el alma, y lo que tú haces sentir al mundo. Prefiero un instrumentista imperfecto, pero que emocione. Eso para mí es más importante. Es mucho más importante porque muchas veces la técnica mata toda la emocionalidad. Y hay grandes intérpretes que son muy técnicos, pero no logran transmitir porque se quedan en la perfección técnica, la pirotecnia. En cambio, el que logra transmitir emociona y es algo tremendamente grande. Mira, don Mario Córdoba, crítico de arte, tiene una par de preguntas para ti. Todo el mundo, y también Chile, viven un momento muy especial en lo que tiene que ver con la actividad de sus artes escénicas. Me refiero concretamente a la ópera. La ópera está paralizada en estos momentos en Chile, pero paradojalmente está paralizada en un momento en que nunca se había tenido en Chile una plataforma de cantantes de la cantidad y calidad que hoy día se tiene. ¿Cuál cree Verónica Villarroel que es el rol que tiene que jugar este gran batallón de cantantes chilenos en los momentos que están por venir, cuando se abran los escenarios y haya que racionalizar mucho la organización de espectáculos de ópera? Buenísimo. Bueno, yo siempre he atestiguado, disculpe, mi español no es muy bueno, de repente digo unas cosas, digo, oh my God, qué horror. Entonces, ustedes me corrigen, por favor.
he atestiguado y he visto que el talento existe por doquier. En Chile específicamente, así como en el mundo entero, ha crecido el mundo y hay un florecimiento, digamos, de muchas personas que quieren cantar, pero muchas de ellas son voces realmente maravillosas, buenísimos instrumentos. También me di cuenta cuando estuve haciendo una gira por Chile y canté, bueno, en todas partes, del norte, sur, Coyhaique, etcétera, pueblos con lugares que yo no había estado. Y siempre yo daba un masterclass gratuito para ver si yo pudiese ser de servicio para los jóvenes cantantes, por ejemplo. Y ahí lo corroboré el talento en todas partes. Es increíble. Entonces, ¿qué es el rol que tenemos los cantantes jóvenes? Siempre, lamentablemente, ha sido dependiente de la oportunidad que se les da. Y las oportunidades son muy pocas, son pequeñas. Hay mucho menos dinero que se destina para la cultura, eso ya lo sabemos, eso es en el mundo entero, y siempre ha sido así, ¿no? Que hay a veces peor que otras. No sé a qué obedece esa pasión, digamos, porque como yo no empecé así, esa pasión de yo quiero cantar, yo quiero ser un artista, eso me costó entenderlo, pero lo he entendido a través de la carrera, de que eso es ese matter of fact of life, es una cosa, es una identidad tan grande que es lo que se tiene que hacer, pero se necesita training, un training apropiado, de técnica, de conocimiento de la ópera, de actuación, de bailar, saber cómo distribuir tu cuerpo en un espacio, cómo poder, tu dicción cantada, que no es la misma que hablada, bueno, y un montón de cosas de información histórica, etcétera, que conforman a un artista para estar preparado. Pero, ¿qué óperas vamos a hacer? ¿Cuántos teatros tenemos destinados a la ópera, o zarzuela, o opereta, o lo que sea lírico? Es más difícil, porque pensamos tal vez que hay poco público, pero ¿saben qué? No, no es así. Yo he estado en los lugares y me ha tocado que gente me dice, ¿usted cree que no nos merecemos escuchar esta música? ¿No? Recuerdo en Arica, que fui a cantar, y me encanta Arica también, fui a un paseo, me llevaron en unos autos, el alcalde de Arica, recorriendo los pueblos, y llegamos a uno minero, bastante lejos de la ciudad, bien arribita, y dije, ay, tengo hambre, tengo sed, ok, entonces nos detuvimos en una colina, peladita, y arriba había un negocio donde vendían sándwiches y bebidas. Dije, ok, detengámonos acá. Ya, y yo siempre ando con mis lentes así oscuros, un sombrero, pero muchas veces me va mal porque me reconoce. Digo, buenas tardes, señorita, ¿usted podía darme un sándwich con palta y cosas? ¡Ah! ¡Usted es ella! Me dice. ¿Perdón? Usted es ella, usted es Verónica Villarroel. No, le digo, lo que pasa es que me parezco, pero no, si es usted. ¿Por qué no viene a cantarnos? Así, pero enojada. No, yo gustosa, con mucho, quisiera venir a todas partes, pero no se puede. ¿Usted cree que no nos merecemos escuchar esa música también? Porque somos mineros, porque estamos aquí. Mire, si fuera de mí, yo cantaría en cada recoveco, pero no siempre la visión de las personas que pueden lograr llevar a hacer espectáculos o modestos, recitales o grandes, para todos los lugares. De todo hay en el mundo. No somos blanco y negro. No porque tú vives en un lugar va solamente ese tipo de música o ese tipo de actividades. Entonces, esa es mi respuesta, que depende de las oportunidades que demos. Dar la mano, por ejemplo, ahora en pandemia. Yo creo que muchas cosas son más posibles ahora a través de este instrumento que antes, porque antes tú necesitabas transportar a las personas
hoteles, sino comida, etcétera, etcétera. Pero ahora, que es lamentable, por supuesto, yo no estoy diciendo que sea bueno, pero se abre otra ventana, otra posibilidad, que es esto de comunicarnos, mirarnos las caras. Nicolás, Violeta, Charles, ustedes están interesados en que otras personas conozcan a los artistas, qué hay detrás de los artistas, son personas como todos, ¿no? Pero tenemos diferentes vidas, sí, hemos tenido diferentes vidas, pero tenemos la oportunidad de compartir, de estrechar estos lazos, de ser buenas personas, ser mejores ahora con la pandemia. Al revés, ¿no? Decir, ¿cómo puedo yo aportar ahora? ¿Qué he aprendido para agrandar las posibilidades, para cooperar con el resto de las personas? Yo he hecho muchísimas entrevistas. Yo he entrevistado a muchos artistas del mundo y a mí me han entrevistado también. Y creo que es el momento de hacerlo, de cooperar y de abrir los ojos, de ser más humano, con un corazón más grande. No sé si contesté un poco, Charles. De repente me voy por la rama. Es verdad, este es un momento especial, estamos viviendo la humanidad toda, pero estos lazos que se estrechen a través de esta vía es muy importante. Nos hace crecer, nos hace reflexionar. Yo creo que todos vamos a volver distintos. Y bueno, qué bueno por eso. Violeta Cáceres tiene un par de preguntas para ti. Un gusto, Verónica, de verla aquí en pantalla y saludarla. Mi pregunta tiene que ver con este salto cuántico. Entrar al coro, enseguida a la zarzuela y desde allí a Nueva York. ¿Y cómo ve ahora con la distancia esto de aprender de oído, que me llama tanto la atención? Porque tiene que ser un talento inmenso de una persona para aprender de oído. Entonces, ¿en qué minuto? Yo me imagino que en Nueva York estuvo el estudio. ¿Cuánto tiempo pasó en esto de estar trabajando solamente de oído, que lo encuentro un don de Dios? Muchas gracias, Violeta, y mucho gusto de conocerla también. Mira, a mí me tomó años, porque para mí aprender era rápido acá. Yo escuchaba una melodía y la aprendía rápidamente. Entonces, yo veía a todos mis compañeros y a otros que sabían música, sabían solfeo, sabían esto, lo otro. Y en Juilliard, que estuve 3 años en Juilliard, no supieron ellos cómo tomarme a mí, en el sentido de que ellos veían, claro, yo era la ahijada de Scotto, por eso que estaba en Juilliard, porque confiaron en su juicio. Entonces yo tenía una voz, digamos, desarrollada, pero mis conocimientos no. La profesora que tuve allí, Ellen Fall, que para mí se convirtió como en mi familia, en mi abuelita, digamos, y no entendía, ella se comunicaba un poco en italiano conmigo. Ella había sido una diva del City Opera, que hizo muchas operetas, muchas óperas, American Operas, y trabajó mucho con Leonard Bernstein. Entonces ella se comunicaba muy seguido con Scotto, y era de que lo que Verónica tenía está bien, solo que hay que hacerla consciente de lo que está haciendo para que no abuse de eso, sepa cómo respirar, sepa dónde está la lengua, sepa dónde las costillas, dónde está el diafragma, todas esas cosas que estaba haciendo yo naturalmente, pero no tenía conciencia, ¿no? Entonces el aprendizaje musical, todo lo aprendía de oído, y eso me tomó muchos años. Pero tenía también, como yo te decía, esto de escuchar, de observar. Eso es parte de musicalidad también. Ahora, no estoy diciendo que sea lo ideal, porque emocionalmente yo no estaba preparada, en todo sentido. Pero mi carrera se fue presentando de una manera muy rápida. Entonces, tenía que aprenderme rol y rol y rol y rol.
cantando, depresiones, Chávez, tuve muchas depresiones, porque, como te digo, yo creo que obedece a esta de no tener clara la película, por decirlo así. Exacto. Y entonces lo fui aprendiendo después de mucho tiempo, Violeta. Cuando era para mí como decir, ok, ahora aprendí, esto es el do, ¿no? Todas esas cosas, esas notas, dónde estaban ubicadas en el piano, porque para mí, como te digo, era más rápido aprender de oído, ¿no? Pero vuelvo a decir, no es un ejemplo para seguir. Y por supuesto que la otra parte emocionalmente tampoco estaba preparada porque yo quería volver con mi familia, retornar a la mamá y al papá, ¿no? Bueno, yo creo que eso se dio porque hubo y hay un gran talento nato, natural. Había que pulirlo, pero la materia prima estaba dada, pero absolutamente. Y por eso se pudo trabajar, porque si no, no se puede trabajar. El ideal sí, es saber las técnicas y todo, pero eso se pudo adquirir porque había un tremendo talento y un oído fantástico. Entonces, ahí eso fue lo que pasó en ti. Obviamente fue a presión y, claro, imagino las depresiones y los apuros que tienes que haber pasado, porque si los pasa uno sabiendo la técnica, cuánto más lo pasa el que no tiene idea, pero tiene la otra parte, que eso es maravilloso en todo caso. Nicolás tiene pregunta para ti. Hola Verónica, qué gusto tenerte acá, qué placer escucharte y es un inmenso honor compartir espacio contigo y me gustaría hacerte una pregunta como educadora. No puedo abstraerme del contexto en el que estamos viviendo y hay algo que a mí me ha llamado poderosamente la atención en estos meses de confinamiento y también ya desde hace un buen tiempo atrás, ¿no es cierto?, respecto de lo importante que es el arte para la salud mental. Nosotros en Chile tenemos un conflicto gravísimo en Chile respecto de la salud mental, cosa de la cual se habla muy poco y que podríamos decir quizás que el gran incendio invisible de Chile y que también podría desenmascarar un montón de críticas al sistema que están desenvueltas a través de distintas luchas sociales y donde el arte tiene una misión, digamos, sanadora, una misión donde el aprendizaje del ejercicio de ser artista y de convertirse también en un amante o en una amante del arte desde muy pequeño, desde muy pequeña, se vuelve algo que quizás puede ser una llave maestra. Yo lo considero así, tengo mucha fe en que la pedagogía del arte está teniendo y va a aquilatar su importancia en las décadas que se vienen. Quisiera preguntarte, en tiempos donde estamos pensando la Constitución, ¿no es cierto? En tiempos donde también esa Constitución se está pensando al negativo, digamos, de la Constitución del 80, que fue una Constitución dictada y promovida, promulgada y desarrollada en un periodo donde las artes recibieron la gran masacre del siglo XX en Chile, donde tenemos una destrucción de los grandes y de las grandes maestranzas en distintas disciplinas, desde el 73 en adelante. ¿Cuál es la responsabilidad de pensar en lo público desde las y los educadores, formadores de arte, de nuevos artistas? ¿Cómo se debiese pensar ese debate respecto de la educación artística cuando el arte en Chile está tan precarizado que no es un trabajo? Esto yo lo he visto en todas partes del mundo, Nicolás. No. Ahora, en América hay otro pensamiento. La gente, hay muchas cosas que, a ver, por decirte a ti, todos los teatros están cerrados, querido, en América. Broadway está cerrado, Metropolitan, Kennedy Center, están todos cerrados, porque la mayoría de donde viene el aporte a la cultura es de privados, no es del gobierno. Entonces, no es lo mismo que Europa.
No es lo mismo que en muchas otras partes, pero en Europa tiene poca ayuda también, no es que sea enorme. Entonces yo no diría que es una cosa de Chile, ni de Perú, ni de Bolivia, ni de esto, no, es una cosa universal. Acuérdate que cuando nosotros, y yo he entrevistado a muchos artistas, decían, por ejemplo, de mi edad y mayores, ¿y usted qué va a estudiar, mi hijita o mi hijito? Música, pedagogía, música. No, por favor, que era un horror. ¿No te acuerdas? No, yo sé, a lo mejor tú eras muy joven, Nicolás, pero yo siempre no había fe. Todavía se da ese fenómeno acá. Claro. Sí. Bueno, pero en muchas partes también, ¿no? Claro. Entonces, No, si tú vienes por con supuesto. con eso de que es menos, de que no es bien pagado, es mejor tener o sea, yo he escuchado, es mejor tener una profesión seria. Pero Claro. resulta que a pesar de todo, los artistas han podido, la mayoría, vivir del arte, a pesar de que ha tenido una connotación negativa culturalmente desde muchísimos años, desde que yo recuerdo cuando era niña, yo escuchaba eso. Entonces, mira, en lo que yo he sostenido también, y creo que compartimos todos, es que el arte es la salvación, no solamente en estos tiempos, porque salva vidas, es sanador, siempre ha sido así. ¿No? He conocido testimonios, personas donde tú puedes darte cuenta de que una persona es más sensible, es más empático, puede mirar de otra manera a cosas que están sucediendo y no solamente de un punto de vista. Gracias también a eso, porque se abre también tu mente, porque puedes experimentar otras cosas que otras personas no lo hacen o se niegan a eso. Entonces, ¿qué sería lo mejor? Que todo el mundo se dé cuenta que las artes en general son un instrumento para ser mejores seres humanos. Claro. ¿Qué necesitamos ver? Que el planeta necesita más cariño, men. O sea, yo veo aquí los pobres pumas que van bajando, o los cóndores que vienen, ay, me encanta, ojalá aprendiéramos nosotros a vivir con ellos. Pero resulta que tenemos que cuidar al planeta, que haya agua, trabajar para ahorrar el agua, para inventar cosas que sean positivas y no negativas. Yo apuntaría ahora que estamos rescatando cosas buenas a través de esto y poner atención para decir de que el arte es la otra comida que necesita el ser humano. No solamente comer, ¿entiendes? Es la parte vital para ser más desarrollados, más completos. Entonces, claro, eso viene de los niños, ¿no? De la formación de la escuela, por supuesto, pero yo lo veo en todas partes. Esa es mi respuesta. En el fondo estamos de acuerdo, pero es una cosa universal, donde tenemos que apostar más a esto. Quiero que hablemos de lo actual. Estamos a puertas del primer concurso lírico y popular de Verónica Villarruel. Una tremenda propuesta. Háblanos de ello, por favor. Hace muchos años, cuando abrí la academia, que van a ser 10 años, se abrió también una fundación por todas las problemáticas que se presentan para estudiar, etcétera, etcétera. Entonces, uno para intentar ayudar de diferentes maneras. También me decían, ¿por qué no abres un concurso? Yo he sido invitada a diferentes concursos como jurado. Entonces yo decía, bueno, a lo mejor tendré que estar muerta o bien viejita para abrir un concurso. No, porque es típico, ¿no? Se abre algo a nombre tuyo y ya después cuando estás muerto, Entonces, no sonará un poco egotístico, no sonará un poco esto. Siempre me opuse a que tuviera mi nombre, pero me lo decían hace años atrás. Bueno, entonces, esto de usar el nombre porque la gente lo conoce, porque tenía una historia, más que nada por alcance. Entonces, a mí me invitaron a un concurso de María Cacharaba, una joven cantante mexicana con una voz gloriosa, que somos amigas, y ella hizo el concurso María Cacharaba en México y fue maravillosa respuesta, donde yo fui jurado,
Fue uno de los premios. Y después, María Callas, el concurso de María Callas de Sao Paulo, organizado por Paulo Esper, un gran concurso que tiene muchos años, por primera vez hacía concurso online. Entonces yo dije, bueno, ahora tiene que ser el momento, porque ya no, en estos momentos no hay carrera para los cantantes. No pueden seguir cantando, ¿no es cierto? Porque se les canceló todo. No hay oportunidad de audiciones, no hay dinero, no ganan dinero, no pueden pagar su renta o sus clases, nada, right? Porque su sistema se cayó, el sistema cayó, murió con la pandemia. Yo estoy hablando de los cantantes porque es lo que conozco, no voy a estar hablando de otras cosas, pero es todo el mundo, ¿verdad? Entonces yo dije, ok, este es el momento y no necesitamos dinero, porque generalmente en los concursos tú tienes que viajar, ¿no? Transportar al jurado al lugar de los hechos, pagarle el hotel, pagar la comida, es un gasto. ¿De dónde conseguimos dinero para eso? Ahora en estos tiempos. Entonces, me comuniqué con mis colegas y mi hermana Maribel y Yasna, que son, porque nuestra academia es una empresa familiar que me da mucho gusto, y sobre todo cuando uno pasa muchos problemas y todo, ay, qué importante que es la familia. Bueno, anyway, ese es mi punto de vista y esa es mi experiencia. Cada uno contactó a estas personas que son un jurado, oh my God, el jurado. Entonces contacté a Ramón Vargas, tenores del mundo, Aquiles Machado, venezolano maravilloso tenor también que ha cantado en los lugares más increíbles, a María Catzaraba, quien se la nombre, a Paulo Esper, el director de Sao Paulo, y a la revista de habla hispana más importante de Europa que se llama Ópera Actual. Y por el lado de Musical Theater, que es una disciplina que digamos que todavía necesitamos mucho por hacer en Chile, ¿no? Está México, Argentina y España, que son las grandes potencias de este género. Entonces necesitamos también abrir ese campo, ¿no? de un poquito más de oportunidad. Entonces está Chacho Gaitán, que es un gran compositor, director y productor de Musical Theater. Tenemos a Christopher Stephens, de AMDA, la escuela más grande de Estados Unidos de teatro musical. Tenemos a Plácido Domingo Jr., que es un gran compositor, ha hecho cosas maravillosas. Ahora hizo Vlad, un musical que ha tenido mucho éxito. Y bueno, ya eso. Entonces, ya, ok, tenemos premios, tenemos masterclasses, tenemos posibilidades de audiciones, conexión, que son premios importantes, ¿eh? Son muy importantes. Un recital para el ganador en Sao Paulo, un esto, lo otro. Ahora, sería bueno que consiguieran un poquito de dinero, un poquito de dónde lo sacamos. ¿Cómo? Porque también así estamos provocando alguna oportunidad, pero un poquito, ¿no? Entonces nos comunicamos con Denise Ratinov. Hay que googlear a esta mujer, es maravillosa. Y ella nos conectó con Patricia Reali de la Galería de Arte, que es una galería maravillosa aquí en Santiago. Y ella le dijo, mira, Verónica está abriendo un concurso online. ¿Te gustaría participar? ¿Te gustaría ayudar, cooperar con esto? Le explicamos todo, dijo, of course que sí. Entonces ahí hay un poquito de dinero que vamos a destinar a los 3 primeros lugares de las 2 categorías. Y yo pienso que es una pequeña ventanita de esperanza para que el cantante se siga entrenando y siga teniendo como un incentivo de decir, ahora tengo que preparar mi italiano, la dicción, la expresión, estas cosas que nos vamos a fijar los jurados en eso. Exacto. Entonces yo creo que en ese sentido es un gran aporte. Exacto. Bueno, el concurso indiscutiblemente abre oportunidades, ¿verdad? Mario tiene otra pregunta para ti. Cuando se está frente a Verónica Villarroel, hay que tener muy claro que se está ante una gran cantante de ópera chilena que tuvo enorme participación en los escenarios del mundo, principalmente el Metropolitan Opera House de Nueva York, el teatro más activo que se tiene, donde ella tuvo más de 100 funciones, donde desarrolló más de
decenas de papeles y cantó junto a los grandes, a los famosos, tan famosos como ella. La pregunta es entonces, ¿qué responsabilidad o qué misión cree ella tener en estos momentos que está instalada en Chile con una academia de canto? En el fondo es lo mismo que hemos estado hablando, ¿no? Que se traduce, y agradezco muchísimo las palabras de Mario, son muy lindas. Es justamente tender la mano, pero uno necesita saber que, así como el caso de la señora que yo les dije en Arica, en las personas que yo he escuchado en Chile, en las personas, en los cantantes que me preguntan cosas, si yo pudiese ser milagrosa, haría milagros, pero no puedo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Yo he tratado de acercarme y hay que apuntar a esta visión, de que las autoridades, por ejemplo, las municipalidades, las corporaciones culturales, permitan el acceso a que uno hable. Por ejemplo, yo he tratado de hablar con algunas personas y no he podido hablar con ellos. ¿Por qué? I don't know, Yo no lo sé. Pero es proponer ideas, es proponer alianzas, es proponer, no solamente que yo vaya a cantar, sino hagamos cosas, hagamos programas, hagamos esto, pero en vez de facilitarte a veces el camino, te lo dificultan. Y eso es una cosa también burocrática, y se quedan entre esas personas que no piensan que cambiando una idea, tal vez, favorezcan a muchos más. Y esto no estoy hablando de política porque yo soy apolítica, no quiero entrar en cosas políticas, no me interesa, ese no es mi motor. Mi motor es lo que yo sé, ¿qué necesita un cantante? Entonces, como en todo arte hay falencias, entonces eso hay que cambiarlo, Entonces, ¿cómo yo puedo ayudar? Ya lo vengo haciendo, pero la gente no sabe que vengo haciendo más todavía, pero no se ha podido llegar o cambiar ese pensamiento. Y además que el arte es una herramienta pacificadora, es una herramienta que une, es una herramienta que te entrega ese bálsamo al espíritu, al alma, que hoy día más que nunca es necesario. Verónica, bueno, como tú sabes, si tú también haces programas, si tú también entrevistas, tú sabes que tenemos un tiempo, ¿verdad? Y bueno, llegando al tiempo, pero yo no quiero irme sin preguntarte algo, porque esa cantante grande, tremenda, que pisó todos esos escenarios maravillosos, ¿qué significó para la Quinta Vergara, un escenario mediático que yo creo que te dejó una riqueza enorme? Mira. Voy a mostrar ahí. No sé si alcanzan a ver algo. Bueno, de hecho le llevaste todas las antorchas, ¿no? Todas. Claro, ahí se ve una gaviota, hay una antorcha. Yo no suelo, ¿cómo decir? Ay, que no quiero sonar rara, pero mostrar los galardones, por ejemplo, como eso. Mi madre me obligó a poner ese mueble para tener por lo menos un sitial, porque yo por vergüenza o por temor o por cosas no quería como mostrarlo, porque hay gente que lo cuelga, lo pone, entonces, pero sí reconozco todos esos reconocimientos que son, creo que muy buenos. Hay que reconocer a los artistas, no solamente a mí, a muchos, por supuesto, porque se reconoce la historia, el trabajo que se ha hecho, porque uno puede tener talento, Charles, pero detrás hay mucha formación y mucho sacrificio, mucho entrenamiento, mucho de eso, porque sin eso no puedes llegar a ninguna parte. O sea, hay gente talentosa y gente que no trabaja, y eso está mal. Sí. Uno se tiene que perfeccionar, constantemente estudiar, trabajar, buscar información técnicamente.
cuando la gente me pregunta, ¿y usted? Pero si usted terminó de estudiar, no, le digo, I'm sorry, no. Yo todavía sigo estudiando. Exactamente. Estuve buscando mis coaches, para estar en training. Tú lo sabes, Charles. Un bailarín tiene que estar forever. Por más que haga Exacto. coreografía, no esté haciendo las piruetas o los saltos que hacía antes, pero uno tiene que seguir en training, es Exactamente. importante. Entonces, ¿qué significó para mí Viña del Mar? Oh my God, maravilloso. Maravilloso. Era una experiencia que, qué bueno que me hayan invitado, porque creo que han habido pocos cantantes o artistas clásicos, digamos, invitados a ese escenario. Enfrentarse a una envergadura gigante, porque llega a varias partes del mundo, y enfrentarse al monstruo. ¿Cómo iba a reaccionar el monstruo? Que muchas veces es querido, pero también es muy respetado y a veces temido. Entonces, pero me llamaban, yo estaba en New York, entonces me decían, sí, tú pudieses cantar algo así como popular, pero me encantaría que tú vinieras. No, le digo, ¿por qué? Cantemos una ópera, si la ópera no es aburrida, man, la ópera es entretenida, pero hagamos un pedazo, un extracto de Butterfly, que es de bien oído, la cortamos y después añado una canción latinoamericana, porque se adapta más vocalmente, aunque me gusta el rap, el R&B, el hip hop y todo eso, me encanta, realmente no, it doesn't suit my voice, pero entonces, sí, pero había temor, ¿cómo iba a reaccionar el monstruo? Exacto. Entonces hablé con Pablo Núñez para que me hiciera un kimono gigante, blanco, transparente, y debajo un vestido para cambiarme de canción en el escenario. Y ahí fue cuando al director se le ocurrió bajarme en una esfera. Me dice, Verónica, ¿tendrías algún problema bajar en una esfera? Of course que no, yo estoy abierta a todo lo que me sugieran, yo estoy contenta de experimentar todo. Antes había un número chino, que la gente lo confundía, era un número que ya estaba contratado por unos artistas chinos maravillosos que estaban, y entonces después se supone que venía yo. Entonces el maestro Saavedra hizo un trabajo maravilloso en hacer el arreglo, que lo había hecho una gran música pianista clásica, Karina Glasinovich, que por mi encargo, ella hizo los arreglos de la Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Lo hizo muy clásico y después terminar con fuerza. Y el maestro Saavedra también puso su gusto, su experiencia. Así es que fue de alguna manera osado, riesgoso, pero me tincaba que iba a salir bien. Me tincaba porque tengo fe en el sentido de que la música, por todo lo que yo les voy diciendo, también lo recibe otra gente, lo aprecia. También pueden apreciar ese estilo de música, ¿no? Exactamente, así es. Es como siempre digo, la ópera, específicamente la ópera, no hay por qué ser un entendido, no hay por qué saber de ópera, es solamente disponerte a escuchar y a expresar tus emociones, lo que te está pasando, porque algo pasa allí. Esa conversación emocional que sostiene el cantante, el intérprete con el espectador, se produce un flujo de energías que es maravilloso y que eso se da solamente en el en vivo, ¿no? En lo presencial. Allí se da, tú puedes sentir esto. Qué lindo saber esto, porque siempre yo tuve esa inquietud. ¿Qué habrá sentido Verónica sentir estar en medio de la quinta, que no era su escenario tradicional, y con algo de susto igual, porque el monstruo es terrible, pero el monstruo te premió y te premió, porque de hecho te llevaste todas las antorchas, todas las gaviotas de platino, de oro, de plata, de todo.
Verónica, bueno, estamos llegando, como te dije, al final de nuestro programa. Ha sido un placer realmente tenerte. Siempre se hace corta, quedan muchas cosas en el tintero que uno quisiera preguntar, pero de alguna forma para nuestros espectadores es que te conozcan desde otro punto de vista, ¿no? De otra forma, quizás más la persona, más humana, porque somos seres humanos comunes y corrientes, ¿verdad? Lindo tener la oportunidad de conocer a personas como ustedes que están interesadas en la historia de uno y compartirlo, me parece maravilloso. Muchísimas gracias, les deseo suerte, que progresen, que hagan más cosas todavía, que sean escuchados. Así que insto a la audiencia que siempre se corra la bola, digamos, de que ustedes están haciendo muchísimo por tantos que necesitamos esto. No puedo dejar de agradecerte realmente que hayas estado con nosotros, que hayas tomado este tiempo, darte las gracias. Yo quiero a Verónica Villarroel en esta pequeña grabación, que es un extracto en realidad de I Pagliacci de Ruggero Leoncavallo, una producción hecha en el Washington Opera Washington, el aria que es la Qual fiamma ave nel guardo. Y esa es la conversación que sostuvimos con Verónica Villarroel, entretenida, amena. Pudimos conocer parte de su trayectoria, sus proyectos y lo que realmente está haciendo hoy día, ¿verdad? A la cabeza de su propia academia y además en estos momentos promoviendo un concurso lírico que lleva su nombre, Verónica Villarroel, y que está dedicado a promover la lírica y el teatro musical. Nos vamos a las mujeres protagónicas, aquella que semanalmente Violeta Cáceres nos trae. En este momento es una mujer que tuvo importancia en la historia de México. Me refiero a la Malinche. Según los historiadores Luis Bourdieu y Margot Glantz, la relación entre Hernán Cortés, Moctezuma y Malinela, Malintzin, Doña Marina o Malinche. Ella fue intermediaria, fue intérprete, fue traductora, embajadora entre Hernán Cortés y los caciques de la zona.
Nace aproximadamente entre los años 1504 o 1508, no se sabe la fecha exacta, de origen mexica y tal vez de origen principesco, popoluca. Puede haber nacido en dos lugares donde existe esa posibilidad. Uno es Viluta, en Jalisco, según Francisco López de Gómera, y el otro lugar es Painala, lugar que ya no existe y que hoy se conoce como Oluta. Y esta es la tesis mejor documentada. De lo que ella se conoce e interpreta están en algunos códices que dan cuenta de los hechos donde Malinche empieza a representar a la Nueva España o también a la Roma del Nuevo Mundo junto a Moctezuma como consorte de Moctezuma, porque así se le representa. La historia de ella empieza cuando muy niña la regalan a unos comerciantes desde su pueblo. Después estos comerciantes la regalan a el cacique de Tabasco y finalmente el cacique de Tabasco la regala a Hernán Cortés junto a otras 19 niñas. Hernán Cortés es uno de los pocos hombres ilustrados que llega a América. Tenía estudios. Hernán Cortés había estudiado en una universidad y llega a los 19 años. El episodio de su encuentro con Malinche ocurre aproximadamente cuando él tiene 34 años. Entonces a él se da cuenta del potencial de esta joven que, según los cronistas, era entrometida y bulliciosa. Ella aprendió finalmente 4 lenguas. La original, el popoluc, después el náhuatl, después el maya chuntal y el español. Entonces ella se bautiza y recibe el nombre de Marina, y junto con eso Doña Marina, que era lo mismo, un título de autoridad, lo mismo que Malinchen. El Malintzin es título de autoridad para este pueblo. Entonces ella catequiza a los indígenas. También es una mujer que se hace a sí misma, se descubre a sí misma como una mujer independiente. Siendo muy joven, ya era una mujer poderosa, era muy rica, con muchos bienes y tierras que Hernán Cortés le había regalado. También Hernán Cortés la casa con un amigo de él llamado Juan Jaramillo. Después de 5 años de haber convivido Hernán Cortés con ella. Entonces ella tuvo 2 hijos también. El primer hijo lo tuvo en 1522 con Cortés y se le llamó Martín el Mestizo. Cortés lo manda a España y allí perteneció a la corte de Felipe II y también a la Orden de Santiago. Y su hija, una segunda hija que tuvo, fue con Juan Jaramillo en 1524. Hernán Cortés tenía como traductor a Jerónimo de Aguilar. Él solamente sabía maya, entonces luego fue desplazado por la Malinche, en lo que originó muchos agravios ahí entre ellos. Se dijo desde el siglo XIX, desde donde surgió la controversia sobre la traición de la Malinche. Pero según los últimos estudios que se están analizando, hay 2 puntos. Uno, que Malinche no habría traicionado ningún país porque en la época no existían países, existían solamente regiones y todas estas regiones estaban en constantes guerras unas con las otras. Y el otro punto es que tampoco traicionó a ninguna raza porque el concepto de raza solo surgió a raíz de la esclavitud negra. Antes este concepto no existía entre los indígenas. Ellos no tienen el concepto de raza hasta ese minuto en su vocabulario. Entonces esta es una construcción ideológica del siglo XIX. Malinche muere a los 29 años y no está documentado el motivo de su deceso. Sí, ella es un personaje fundamental en la conquista de México y aún hoy hay facetas desconocidas
de ella que se están estudiando y estos estudios estarían reivindicándola ante la historia. La Malinche sin duda vivió entre dos mundos y finalmente doblemente repudiada, marginada. Y de las mujeres históricas pasamos a las voces de Iberoamérica. Voces de Iberoamérica es un segmento que está dedicado a promover la poesía actual a través de sus propios autores. Y en esta ocasión nos llega una escritora oriunda de Valparaíso, Carmen Troncoso, que nos trae poesía informal. Invitación. En esta ciudad portuaria, en esta perdición de combate abierto de versos marinos, el viento soplará hasta tornarse ironía que vagabundea de tu corazón a mis ojos, o hasta que las partículas del aire cambien de dirección. Tu silencio me cae como una lápida sobre las manos. Tu señal de retirada suena como aceptación de las penurias. Has querido dejar un recuerdo, una carta, o una estrella marcada en el mañana, que quiere estar en otra parte. Mi boca, velero fosforescente, remedia la apatía, navegando en tus aguas prohibidas, 200 millas marinas, cuyo deshielo no significan nada, oscuras como uvas fermentadas, que quien beba este espejismo terminará borracho. Contra la corriente de tu aljaba, certero me disparas, poemas salados. Estallar en los labios de las olas, secar mi concha, al sol de la conveniencia, acuchillar dudas. Me vendieron unos orgasmos que se veían como nuevos. Hay evidencias del escándalo de amarte. No me creas nada. Soy una poeta escandalosa que quiere gozar tu pájaro de metal. Somos árboles desnudos con sus escuadrones de hojas perennes que leen la locura y la angustia que nos envuelve. Amar es tirar la piedra y ser alcanzada por la piedra. Incrédulo me muestras lo que piensas, no soportas un crepúsculo incontinente de un sencillo día de la semana. Estás desnudo y no lo ves, dibujado sobre la superficie de tu propio universo. Y yo anaranjeo mis poemas, porque sigo soñando al reverso. Hombre dilema, ¿cuántas hogueras debo encender? Nunca mis ojos felinos, ni mi lluvia torrencial, que son el verdadero umbral de mis deseos, lograron invocarte a cielo cerrado. Mas si yo fuese rumbera, como las amantes indómitas y carnales que deseas, por instinto sabrías que mis caminos reconstruyen tu rostro que se fue borrando desde el primer día. Ahí teníamos a Carmen Troncoso y su poema. Ella nació en Valparaíso en 1957, se licenció en Pedagogía en Música en la Universidad de Chile, sede de Valparaíso. En su poemario podemos encontrar Vuelo indomable, Al sur de las mariposas, Ventanales a Valparaíso y Entrevistas culturales. 6 antologías, las últimas 2 son Vertebral, antología bilingüe publicada en Rumania y Chile en 2017, y antología digital publicada en Chile y Uruguay en 2020, titulada La distancia es un cuento. Y bien, es así como hemos viajado a través de estos diferentes segmentos que hemos preparado para usted, y estamos llegando al final del programa, y como acostumbramos siempre,
Nos vamos con música, en esta oportunidad el piano de René de la Fuente, que nos trae una maravillosa canción, Over the Rainbow, que fuera ganadora de un Oscar allá en 1939. Nos vemos el próximo jueves, Dios mediante.